Bueno, yo estoy hablando con una persona que tiene un montón de historia detrás suya, ¿verdad? O detrás suyo. Detrás suyo tiene un montón de historia. Él es un empresario, alto exponente del mundo bancario, del mundo del cooperativo, un señor joven, tiene 64 años, vital, impresionante, es menonita, por supuesto, pero paraguayo, nació acá, así como su padre, que nació acá también. Él se llama Gustav Savatsky Teusch, que es el presidente del directorio de Bancop. Gracias por estar acá. De nada, firme siempre. Un placer grande, Gustav. Te voy a tutear así. Sí, claro que sí. Así que, bueno, este señor, ¿por qué yo hice más o menos así una introducción? Porque por sus venas pasa sangre polaca, sangre rusa y también alemana, si se quiere, porque, en fin, todo esto proviene de aquella época de Martín Lutero, de 1525. Increíble, cuando la reforma de la Iglesia Católica y se funda ahí a través de Lutero la Iglesia Protestante, digamos, ¿verdad? En Alemania ocurría esto en 1525. Pero vamos a ir entrando en terreno, porque también tenemos que dar a conocer los 95 años de Chortitzer Comité, cooperativa Chortitzer, mejor dicho, la colonia Meno, que tiene 95 años ya acá. Y este señor Gustav Savatsky Teusch fue 2 veces presidente de esta gran cooperativa que cumplió 95 años, y ahora él es presidente del banco. ¿Qué tal, Gustav? ¿Cómo te sentís siendo banquero, digamos, manejando el mundo cooperativo? Porque así, a grandes rasgos nomás, porque estás en tu casa y podés decir lo que quieras, porque tenés libertad de culto, libertad de administración y no al servicio militar obligatorio, según lo que manifestaron ustedes, los menonitas, cuando se radicaron acá en Paraguay desde hace mucho tiempo, ¿verdad? ¿Es así? Es así, tal cual como tú dices. Realmente para mí un gran placer poder saludarte a vos, acá, a toda la audiencia. Muchas Realmente gracias. para mí un honor poder representar acá al grupo cooperativa. Sí. En este caso, ¿verdad? Yo soy representante en Bancop de parte de la cooperativa Chortitzer, que es uno de los accionistas. Es así. Es uno de los accionistas. Sí, Chortitzer. Viste que Bancop es un banco que Sí. tiene 29 accionistas, que todos son cooperativas de producción. 29. 29 accionistas. 29 accionistas y 29 cooperativas. Así es. Y Bueno. a través de ellos, más de 30,000 socios productores. Es por esto que se llama Bancop, un banco con raíces. ¿Quiénes son esos raíces? Sí. Son los 30,000 cooperativistas que son dueños de este banco a través de sus instituciones cooperativas. De 29. Así es, de 29, así es. 30,000 cooperativistas. Productores. Cooperativistas son mucho más. Tenemos Qué bárbaro. 174,000 accionistas que son socios de la Federación de Cooperativas de FECOPROT, Así. que aglutina 33 cooperativas de producción que, por su parte, ellos representan a gran parte de la producción paraguaya acá, las cooperativas de producción, ¿verdad? Y Donde ahí- yo también estuve presidiendo 11 años la federación, ¿verdad? También 11 años. Y de ahí nació Bancop, desde el grupo de FECOPROT, de ahí nació. Así es. Y ahora el presidente es, ¿cómo que se llama? Que va a venir acá también, me envió hoy un mensaje, este señor Alfred Fast, Sí. ¿puede ser? Presidente actual de FECOPROT, Claro. del cual yo soy vicepresidente, su colega de trabajo en el directorio de FECOPROT. Así es. Bueno, no pudo, él tuvo que estar el viernes, pero pasó algo ahí en su entorno y no pudo venir, pero va a venir esta semana. Exacto. Bueno, pero también es importante destacar ese espíritu, no solamente solidario, cooperativo que tienen todos ustedes, sino ese espíritu cumplidor. Este señor salió a las 5 de la mañana
de Neuland, ¿verdad? Loma Plata. De Loma Plata, para venir acá a este estudio. A las 5 de la mañana. Lo citamos a las 10, llegó 10 menos 5, pasó por su banco, por Bancop, ¿verdad? Porque él es presidente, arregló ahí unas cuestiones y se vino acá. Imagínense, y él, ¿cada cuánto al mes? Tú vives allá, ¿verdad? En Loma Plata vives. Así es, yo vivo en Loma Plata y yo vengo normalmente 2 veces al mes, la primera semana del mes y la tercera semana, que son los rutinarios. Sí. Excepto que algunas cosas específicas hay también entre ellos unas veces, ¿verdad? Depende de la necesidad, así nomás. Y así trabajamos porque el cargo de presidente de Bancop no es un cargo 100% ejecutivo en ese sentido. Los directores, excepto Dimas Ayala, que es director gerente, él está, por supuesto, full time. El resto de los otros 6 no son de full time, digamos, ¿no? Sí. Trabajamos en nuestras áreas. Porque Bancop es un banco muy particular. Un banco particular, en primer lugar, porque es nacido de las cooperativas. Fue una iniciativa que podemos relatar largamente también. Que a mí me tocó también ser impulsor de ese banco desde un inicio. Que duró 3 años en su concepción y justamente en 15 días festejamos nuestro 10º aniversario, el 20 de julio. Sí. De hecho, la fecha es el 12 de julio. Y ahí estamos entre 7 directores, los cuales estamos trabajando. Quincenalmente tenemos nuestras reuniones del directorio donde trabajamos y aparte de eso estamos también acompañando a los ejecutivos de visitar a los clientes. Por ejemplo, tenemos productores, yo soy ganadero. Ganadero, Tenemos claro. agricultores, tenemos, yo soy ganadero y tambero. Lácteos Trébol, uno de los productores de Lácteos Trébol. Tambero, no timbero, ¿verdad? No, por favor. Tambero. No se confunda. Entonces, Lácteos Trébol también, es la por fortaleza supuesto. de Bancop, que Bancop tiene gente que entiende. Y por eso nosotros estamos justamente en esa área donde casi el 60% de la cartera está en el sector agropecuario. Pero bueno. volviendo un poquito a la historia, yo quiero tocar un poquito ese punto. Sí, es muy importante esto, por eso te hice esa pregunta, Gustavo. Sí, adelante. Gustav, sí. Bueno, nuestra historia tengo que relatar un poquito para que la gente entienda de dónde viene el grupo menonita. Nosotros, como bien dijiste, 1525 con la reforma de Martín Lutero, un ex sacerdote católico que tuvo nuevos reconocimientos estudiando la Biblia y justamente se distinguieron algunas nuevas doctrinas, las 95 tesis que él puso en la iglesia de Wittenberg en Alemania, que creó muchísima revolución en la iglesia católica, por supuesto, y en todo el mundo, no solamente religiosa, también político. Sí. Entonces, ahí surge esa nueva doctrina que, en primer lugar, la gente, según su reconocimiento, dijo, Jesús fue bautizado a los 30 años, así que la persona debe ser bautizada libremente, decidirse seguir con Cristo Jesús o no. Debe ser una decisión personal. Bautismo de adultos puede ser la línea protestantes. Segundo, no al servicio militar o militar obligatorio, porque nosotros, por nuestra fe, no queremos... Por la fe de ustedes. Por la fe de nosotros no queremos matar gente, por lo tanto no vamos a la guerra. Podemos hacer cualquier otro servicio a la patria, pero no este. Y también se pidió en este momento que la Iglesia Católica había... En grandes problemas también, discusiones, quién es el mayor, el papa o el del mundano en la iglesia, muchas controversias. Él tenía un sucesor que era un sacerdote católico, Menno Simon, un holandés, que juntó... Menno Simon. Y él juntó a los, porque eran dispersados, porque este grupo nuevo era perseguido políticamente y religiosamente. Por tanto, se esparcieron por el sur de Holanda, por el norte de Alemania y hasta la Suiza. Y allá vas a encontrar Van Dyck, vas a encontrar nombres holandeses, vas a encontrar polacos, de toda índole. Y rusos también. Sí, después se fueron de ahí, se fueron de norte a Alemania, fuimos a primero Prusia. 200 años en Prusia. 200 años. En Prusia. Prusia. Siempre siendo un pueblo agricultor, históricamente. Entonces, en Prusia había poca tierra. Y por eso, que había poca tierra, tuve que hacer drenaje de los pantanos y fabricar tierra para la agricultura. Y estaba súper poblado. De la gente, de los lugares anegados. Así mismo. Anegados. Eso. O sea que desde un inicio...
estábamos destinados a ser pioneros en alguna materia, ¿verdad? Y por supuesto. Entonces, Rusia en aquel momento, estoy hablando de 1700, tenía grandes problemas porque no tenía para comer, tenía hambruna había. Entonces, la cesarina Catarina la segunda llama a los menonitas, le invita para venir a Rusia. Y de ahí de Prusia, como había faltante de tierra, y ellos decían, nosotros tenemos la tierra que ustedes necesitan. Entonces nos invitó y nuestros antepasados se fueron, 7,000 menonitas a Rusia. 7,000 menonitas a Rusia. A la Crimea, en la zona de Crimea. Crimea, sí. Exactamente, y ahí donde está la guerra hoy. Ucrania es realmente nuestra raíz ahí. Sí, donde está la guerra. Yo tuve la suerte de estar ahí 2015 en Ucrania. Sí. Y eso es un país muy lindo, muy rico. ¿Qué tal es Ucrania? En el 2015, ¿cómo era Ucrania? Era un país maravilloso, solamente con muchas necesidades. Por ejemplo, 40 millones de habitantes. Hoy tiene 44 millones de habitantes Ucrania. Y nuestros ancestrales vienen de Ucrania. Cuando eso pertenecía a Rusia. Como la población de Argentina tiene, la cantidad de población de Argentina. Más, Argentina tiene 28, 30, no sé qué. No, Argentina 40, tiene 45, por ahí, 44, 45, sí. La misma población tiene. Y ahí está la primera aldea donde vivimos nosotros, que se llama Chortitzer. Te voy a explicar de dónde viene el nombre. De ahí viene. De ahí viene el nombre. Sí. Viste que cuando había mucho negocio en Ucrania, en ese momento, los árabes volvían sobre el río Dnieper, que está en Ucrania, y hacían negocio con los europeos. Y ese río Dnieper tenía muchas bajadas, muchos caudales muy peligrosos. Entonces, cuando pasaban todos los caudales, rendían homenaje a su dios que se llamaba Chorti. Y ahí, de ahí viene Chorti. De ahí venía un río que se llamaba Chortitzer, que yo también pude ver personalmente. Sí, descubrir, claro. Exactamente. Y de ahí surge la primera aldea también. Ahí tenemos aldea de Chortitzer, Rosenthal, diferentes tipos de nombres de aldeas. Y ahí estuve yo en el cementerio, ahí encontré a Savatskis, Dirk Friesen, Hildebrandt, todos los tipos. Todas las grandes familias de ustedes. Sí, todas las grandes familias. Bueno, después en Rusia estuvimos hasta 1870, cuando vino la época del bolchevismo y muchos problemas hubo ahí. Ahí nuestro grupo decidió otra vez, casi 7,000 menonitas deciden irse a Canadá. De ahí van a Canadá. De Rusia nos vamos a Canadá y ahí estuvimos hasta 1927. Pero en esos últimos 10 años, lo que pasó ahí, desde 1919, viene justamente la Primera Guerra Mundial. Y Canadá cambia sus leyes y dicen todo el mundo al servicio militar obligatorio. No hay más nada de administración propia de las comunidades, no hay más nada de administración de las escuelas, ni mucho menos el idioma alemán, todo prohibido. Bueno, y ustedes tuvieron que emigrar de ahí. Emigrar, y bueno, se van los medios al gobierno canadiense, señor, así no podemos vivir. Claro. Si vamos a seguir así, nosotros vamos a mudarnos. Pero ellos no querían eso, el gobierno canadiense, ¿a dónde se van a ir estos? No, nada que ver. No creían. No creían. Bueno. Que entonces, ustedes iban a emigrar. Primera delegación, 1921, se decide, una delegación de 6 personas, viene para buscar nuevas tierras. Había ido en primer lugar ya antes del 21 a México. Y no le gustó la tierra de México. Entonces buscaban en América del Sur. Y en este momento, cuando ellos viajan, la delegación de 5 personas, en el 21, se encuentran con el presidente de la República de Paraguay. Eligio Ayala. No, Manuel Gondra. Manuel Gondra. De la de 21. La pucha. Sí. Entonces, contactan con ellos y él le invita, porque el objetivo era América del Sur o Paraguay, Argentina, por acá estaban buscando. Le invita y van a Paraguay. Y ahí le conecta con... Manuel Gondra fue. Así fue. Y después ahí en Canadá estuvimos con este problema. Entonces se encuentra tierra acá en Paraguay y el presidente invita a través de la firma Carlos Casado de 1880, que había estado ahí en Puerto Casado, un argentino inglés, digamos, empresario. Gran empresario. Gran empresario. Y a través de ellos la Corporación Paraguaya había conseguido, o sea, buscando las tierras, y esa financiación lo tuvo un gran banquero, Mac Roberts. Él financió toda esa expedición de buscar tierras. ¿Y por qué? Porque su señora era amigo de los menonitas, no por él. Entonces, enamora a su señora o a Nanor o lo que sea, él financió y así pudimos entrar en Puerto Casado. Hasta Puerto Casado venimos ahí y ahí Carlos Casado con sus carretas y bueyes y estancieros a mula
preparó esa delegación para entrar en el Chaco. Ahí entraron. Prepararon una delegación para entrar al Chaco. Exactamente. Sí. Y ahí un acompañante con víveres, carretas llenas de víveres a caballo. Y ahí se fueron los primeros 6 menonitas al Chaco. A 6. Y llegan ahí donde está hoy Campo Esperanza, Pozo Azul, un poquito al este de Loma Plata, 70 kilómetros, Punta Riel. Punta Riel. Y Sí. hasta ahí había un ferrocarril que claro. Carlos Casado usaba para traer los quebrachos para los taninos. Claro, Bueno, exactamente. a partir de ahí, Que ayudó mucho la muchísimo. guerra con Bolivia, ese Exactamente. ferrocarril. Sí, sí. Y el padre tuyo, Gustav, creo que nacía cuando comenzaba la guerra. Así mismo, mi abuelo vino acá a los 27 años, mi abuelo paterno. Mi abuelo materno. Del Canadá. De Canadá. Mi abuelo materno tenía 17 años, un muchacho firme, joven, con su mamá, porque su papá ya había fallecido. Sí. Entonces, con una familia, muchas familias vinieron así. Entonces, entran ahí, hasta hoy está Loma Plata, y pasando 10 kilómetros al oeste, entre Loma Plata y Filadelfia, en Urundaú, ahí colocaron la cruz, que hoy está en el Museo de Loma Plata, con la media luna del cristianismo. Hasta acá llegó el cristianismo, y también la cruz del desarrollo. Acá hasta llegó la civilización. Así. Ese cruz original está todavía en el Museo de Loma Plata. Sí, sí. Y sí. ahí encontraron un mayo, un abril lluvioso, todo verde en el Chaco. Le gustó, le encantó demasiado. Así. Entonces habían traído de semillas de trigo de Canadá y lo sembraron a la orilla del río Paraguay. A orilla del río. Sí, en abril. En abril. En Puerto Casado. Ah. Entraron en el Chaco, se quedaron 4 semanas en el Chaco indagando los campos. Claro, buscando, viendo posibilidades. Y volviendo a Puerto Casado, el trigo tenía 30 centímetros. La pucha, esa es la tierra prometida por Dios. Entonces se van de vuelta a Asunción y ahí escriben un telegrama a la gente de Canadá. Vengan acá. Tierra prometida encontrada. Ni punto de comparación con México. Punto final del telegrama. Espectacular. Qué lindo, qué historia fantástica. Y a partir de ese momento los menonitas se afincaron acá en Paraguay, en ese territorio hostil que era el Chaco en aquel momento, y hoy que es todo un vergel, porque ellos ayudaron a su transformación de manera impresionante. Y bueno, ya que estamos, qué linda historia, pero ¿habrán hecho algún libros de esto? Sí. ¿No hay documentales de esto también? Porque es importante que esto se difunda, ¿verdad? Hay documentales, hay una película de más de 4 horas. ¿Así? Que data desde el primer día, todo. Fue hecho en el año 1977, para el cincuentenario de la colonia. Fue hecho esta película. Y después tiene varios avances. Vale la pena, si querés, te puedo dar un libro. Pero fabuloso. Un muchacho que en aquel momento era joven, que vivió la historia, escribió un libro de 400 páginas. Tenés que leerlo. Claro, es muy ¿cómo importante no? Y te voy a hacer llegar. Esto hay que difundir, porque yo soy fanático del cooperativismo. Nunca me metí a ninguna cooperativa, no soy ni socio ni nada, pero yo soy fanático del cooperativismo porque pienso que Paraguay se va a desarrollar con gente que maneje esta república como si fuera una cooperativa, ¿verdad? A través de gente, porque los menonitas, por lo general, son, digamos, transparentes, digamos, son trabajadores, son honestos y eficientes. Y eso es lo que necesitamos acá, en líneas generales. Vamos directamente a... Muchas gracias, danke schön, Gustav, porque realmente es espectacular lo que nos contaste así, rápidamente. Pero vamos a entrar al terreno de la producción. Ganaderos sos, ¿verdad? Pero además estás en contacto con todo lo que se produce en el mundo cooperativo nacional o menonita nacional, digamos. ¿Qué porcentaje de la producción, el porcentaje lácteo de producción y de producción cárnica y sojera tiene trasfondo cooperativo? ¿Qué porcentaje? Bueno, voy a decir un poquito a mi persona. Yo de profesión soy profesor. Profesor. Y siempre fui un ganadero apasionado, porque mi papá siempre fue un gran ganadero y fue mi ídolo. Para explicar nomás. ¿Y tu papá cómo se llamaba? Juan
Juan. Johann Zawadzki. Y ahí estuve, mi historia empieza brevemente en el colegio de Lolita. Primero profesor de primaria, después director del colegio Lolita. Construimos un colegio en Lolita, 10 años de docencia ahí. De ahí me fui al centro de formación profesional de mandos medios, único en el Paraguay. Así. Más de 45 años. Ahí estuve como director 6 años en este campo. Y a partir de ahí fui electo presidente de la cooperativa Chortitzer y ahí entré en el mundo cooperativo. Solamente para aclarar eso. Lolita es, ¿verdad? Lolita es mi pueblo natal. Es el pueblo natal tuyo. Es mi pueblo donde yo nací. Yo nací en Parató, Lolita, que son 2 sucursales de la cooperativa Chortitzer hoy, ¿verdad? ¿Y cómo hoy es Lolita? A ver. Lolita es un pueblo de 1,000 personas. Son un pueblo productor y tiene una cooperativa, un almacén de consumo. Tiene la fábrica de queso Lácteos Trébol, está en Lolita. En Lolita. Con capacidad de 100,000 litros por día. Exactamente, está ahí. En Loma Plata no se hace queso. ¿Tú sabías? No sé. No, Tienes que conocer, es importante. La cooperativa de Chortitzer tiene 7 sucursales. Sí. Es una cooperativa muy amplia. Que tiene grande, muy más grande. de 300 kilómetros de largo y de ancho 120 kilómetros de ancho. Bueno, entonces ahí nace la historia. Pero volviendo a tu pregunta, el movimiento cooperativo. El porcentaje de producción. El porcentaje de producción. En líneas generales, las cooperativas de producción nacen desde 1930. La primera no fue Chortitzer, la primera fue Fernheim. Fernheim. Sí, Fernheim son los que vinieron en el 1900, nuestros antepasados vienen en el 27 y en el 1930 llegan los de Fernheim directamente de Rusia. Ellos sí venían de Rusia. Ellos no tuvieron ese traspaso de 54 años de Canadá que nosotros tenemos. Ustedes tuvieron 54 años en Canadá. Y de ahí a Paraguay. Y ellos directamente acá. Vinieron de Rusia acá. Directamente de Rusia. De la persecución directamente acá a la libertad. La persecución bolchevique. Así mismo. Y por eso llamaban el portón de la libertad. Le marcó fuerte la historia a nuestros vecinos de Fernheim. Y ellos en 1930 ya hicieron su cooperativa. Chortitzer no. La cooperativa Chortitzer apenas tiene ahora 60 años, poquito más. En el 61 nosotros tuvimos la cooperativa. Pero la asociación civil que fundamos en 1936. Y esa fue la institución que abarcó. El acto cooperativo existió desde un primer momento, eso sí. Pero de facto se fundó más tarde. Bueno, perdón, pero... Formalmente. Y estos 95 años de cooperativa Chortitzer Comité... ¿Y esto se fundó hace cuánto? Hace 95 años. 95 años se fundó la colonia. A la colonia. La colonia se fundó en el... A la colonia menonita. La colonia Meno. Así se llama la única colonia. No es genérico. Todo eso que estabas contando antes, que se fueron a investigar y todo eso. Todo colonia Meno. Colonia Meno. No es genérico Meno en este caso. Es un nombre propio de nuestra colonia. Colonia Meno. La primera en el Paraguay. Y de esa colonia Meno, que era una congregación. Sí. Un pastor, lo que lideró todo ese proceso de desarrollo de emigración hacia acá. Sí. Y nuestra historia es un poco diferente a muchos otros. Desde la congregación, que era una unión religiosa protestante menonita, de ahí nace la asociación civil en el 36 y de la asociación civil nace en el 1961 la cooperativa Chortitzer. Eso hay que entender cómo es un proceso. O sea, la cooperativa comienza en 1961. Así mismo. ¿Y tiene cuántos años entonces? 61. 61 años. 61, 61 ya. Años, claro. Y la asociación civil tiene desde el 36, ¿verdad? O sea, estos 95 años, desde la época que Gondra dio la venia, más o menos, es esto, ¿verdad? No, señor. Ese fue en el 21. Ese es desde 1927, desde que el primer grupo. Sí, entiendo. En realidad es el 26 de diciembre de 1926, donde el primer grupo de menonitas pisa suelo paraguayo, acá en Puerto Casado. Bueno, pero pero desde que Manuel Gondra se puso en contacto con ustedes, o tus antepasados con él. Después fue Ayala. Claro. Pasaron 100 años entonces. Sí. 100 años. Exactamente, el año pasado ya. El 21 sí. y el 27. 101 años. Y 101 años. 25 o sea que hace un siglo que los menonitas están acá. Así es. Digamos. Sí. Entre que vinieron, que se prepararon y así qué es. sé yo, ¿verdad? Así es.
Así mismo. Contacto con los menonitas se tiene acá en Paraguay hace un siglo. Abril-mayo 1921. Qué interesante esto, che. Bueno, ¿y qué porcentaje? Yendo a lo que interesa también acá, porque hay mucha gente de la ganadería, del mundo agropecuario, del mundo de la producción, que está atenta, esa gente, a lo que diga acá Gustav Sabatsky Toos, presidente del directorio de Bancop, y también por toda esa experiencia de producción que tiene en el mundo cooperativo, ¿verdad? ¿Qué porcentaje del movimiento financiero manejan las cooperativas de producción? Las cooperativas de producción en el mundo financiero es en menor porcentaje. Total cooperativas en Paraguay, 18% de toda la financiación, lo que corre en el mundo financiero paraguayo son de cooperativas, ahorro y crédito y de producción. Las de coproducción no tienen grandes departamentos de créditos. Tienen las del Chaco, sí, las de Volendam, de Friesland, Colonias Niñas y algunos otros más. El resto, no. Por eso, el movimiento en cuanto a producción de finanzas, de dinero, de captación de ahorro y préstamos, no somos los mayores. Ahí están grandes las cooperativas de ahorro y crédito en Paraguay que nacieron más tarde, ¿verdad? Universitaria, Medalla Milagrosa, Comercipal, etcétera, etcétera. Entonces, en cuanto al sector productivo, lo que nos hace el contenido de las cooperativas de producción es producir, industrializar y comercializar. Producir Tres grandes ejes. Tres grandes ejes, íconos. Claro. Y esa es nuestra filosofía. Producir, industrializar y comercializar. ¿Por qué? Porque justamente por el acto cooperativo, para que no haya ningún intermediario entre el productor primario que produce el producto y el consumidor final. Y eso es lo que pasa acá en Paraguay, pues. Por eso. Porque el que intermedia es el que se lleva la mayor parte, y los que producen están siempre ahí en su lugar. Así mismo, y por varios motivos. En primer lugar es esto, para que no sea explotado el productor paraguayo. Número uno. Número dos, para garantizar la calidad de la producción. Lácteos Trébol no es ninguna casualidad que tiene el top en 10 años. Ninguna casualidad. Es un trabajo arduo que empezó de cero, de nada. Todos los días. Y si yo te voy a contar cómo nació Lácteos Trébol, que podría ser otra historia, con sus primeras exportaciones o productos que llevaron en Cachapé y Huelles, de Loma Plata a Punta Ariel. Mi papá fue carretero cuando eso. Carretero con Huelles. 70 kilómetros, de ahí 200 kilómetros en tren y de ahí en barco hasta Asunción. Dios mío. Manteca que llegaba todo aceite, nada más. Y se vendía acá el aceite. Llegaba como aceite ya. ¿Y sí qué? Si no había refrigeración, nada. Claro, llegaba la 15 días para llegar acá, imagínate. Se derretía la manteca. Bueno, ese es el margen del encuentro. Volviendo a tu pregunta. Se derretía la manteca, claro. Sí. Bueno, entonces, la misma cosa con los huevos. Llegaban pollitos. Pero bueno, entonces, hoy son productores agrícolas, ganaderos en su mayor parte. ¿Qué significa? Agricultura en el Chaco está volviendo otra vez fuerte el algodón. En nuestra historia de los 95 años, desde el 1928, tuvimos la primera cosecha de algodón de 400 kilos. Ese es el inicio. Este año vamos a llegar por lo menos por encima de 20 millones. Pero bueno, entonces... Es bueno eso. Es muy bueno eso. Claro. Eso es bueno. Algodón, maní, sésamo, cártamo, maíz, sorgo, las líneas generales en el Chaco, más productos lácteos y ganadería. Esos son los fundamentales. En la región oriental, las cooperativas producen tung, hierba, soja, maíz, canola. En su mayoría es más o menos estos son los rubros principales. Hay otros en la región oriental. Y también tiene un frigorífico, la cooperativa Colonias Niñas, accionista con Upisa. Upisa, allá en el sur, hoy en Itapúa. Muchos cerdos, mucha carne de cerdo ya exportan a Rusia y otros países. Y soja es el mayor combatiente, por supuesto, y después maíz. ¿Y trigo? ¿Qué pasa con el trigo? Trigo estuvimos en grandes áreas. Hoy es un poco menor, bastante menor sí que porque por el tema de la rentabilidad, pero tenemos, las cooperativas tienen, por ejemplo,
seguramente el 50-60% de todo el trigo del Paraguay. Y también tiene 8 molinos harineros. Está asegurada las cooperativas. Sí, sí. Ahí está la cooperativa Sommerfeld, que tiene grandes fuentes, después la cooperativa Bechtel, después la cooperativa La Paz, entre otras. Unión Curupaytú, todas esas cooperativas que son socias de la federación tienen grandes molinos de trigo, donde fabrican los mejores harinas del Paraguay y las marcas que ustedes todos conocen. Y respecto a la región, en cuanto a la producción que se hace acá en Paraguay, a la región digo, o sea, ¿hay menonitas también en Argentina, Uruguay, Brasil, Chile o no? Chile no. Argentina, en Bahía Blanca hay un pequeño grupo de nuestros menonitas que son, pero mucho más tradicionales que acá. Y en Uruguay hay un pequeñísimo grupo, no creo que llegue a los 1000. O sea que los menonitas están en Paraguay. Paraguay y Bolivia. Y Bolivia. Paraguay tiene cerca de 35-40 mil. Sí. Bolivia tiene 100 mil. Bolivia tiene más. Con la diferencia que acá, nuestros grupos ya son mucho más desarrollados. Y viste que históricamente los menonitas venían con... Sí. Yo siempre digo, como me dijo un suizo una vez, tabla acá, tronco acá. Sí. Muy enmarcados, digamos. Muy cerrados. Hasta hoy. Fíjate, Durango, por ejemplo, no es para menos... claro, no se menosprecia a nadie. No para menospreciar, sino Durango, Manitoba, Agua Azul, Rhineland, esas colonias ahí son muy tradicionales y cerradas. Muy tradicionales y cerradas. Acá nuestro grupo se abrieron, la reforma vino de adentro en nuestro caso. Los de Fernheim estaban mucho más abiertos cuando vinieron. Volendam y Neuland venían más tarde en el 47 y Friesland es un desprendimiento de la cooperativa Fernheim. Bueno, entonces ahí creo que es importante mencionar eso solamente a ese efecto. No es no es un juicio valorativo. Sí, por supuesto. Entonces, hoy están fuertes en el sector lácteo. Las cooperativas tienen más del 80% de la leche industrializada del Paraguay hoy. ¿Qué porcentaje? 80. Más del 80% de la leche industrializada. La leche industrializada. Ahí tenés la primera en volumen, es Lactolanda, siempre. Sí, más de 1 millón de litros. Después está la Chortitzer, entre 400 y 500 mil litros. Lactos Trebol. Después tenés los Colonos. Sí. Y después tenés Coop. Y esas son las marcas que tienen las cooperativas que abarcan la mayor parte de leche. Pero muy importante. El sector sojero estaríamos por los... no puedo precisar exactamente, pero yo creo que más del 20% también. Y el sector carnicero, estamos más entre 30 y 30% de toda la carne industrializada es de las cooperativas. Los 3 frigoríficos Fernheim, Neuland y Chortitzer. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y Gustav Zabasky, ¿por qué Paraguay tendría que ser un país cooperativo? ¿Por qué? O mejor dicho, ¿cuál sería el cambio si eso sucediera? Esa sería la pregunta desde mi óptica. ¿Cuál sería el cambio? Parece ser un chiste que te voy a contar, una anécdota. Sí. Un presidente de la República, hace muchos años atrás, no voy a mencionar el nombre, me pregunta cuando yo era presidente de FECOPROT, Gustav, ¿cómo se puede mejorar la situación económica para cooperativizar toda la República del Paraguay? Yo le dije. ¿Y cómo? Me dice, ¿y cómo? Eliminar el poder legislativo, eliminar el poder ejecutivo, eliminar la Cámara de los Diputados y hacer gerenciar un consejo de administración. Claro, gerenciar el país. Y si tenemos apenas 3 millones, 2 millones 500, 2.400 personas económicamente activas. Hacemos una cooperativa con multiactiva, con 2.500.000 asociados, un presidente de la cooperativa que se elige cada 3 años, como quiera, o como cada 4 o 5 años, no importa, y tiene un consejo de administración, y el resto, los ministros todos serían gerentes, así como una cooperativa. Claro. Y la justicia es independiente, no tiene nada que ver. La justicia Nosotros independiente. vamos a ser mucho más eficientes porque el aparato administrativo de la cooperativa es mucho menos costoso que un país. Y decir, pero la política no entra ahí. No entra. Entonces, no entra. Claro. Entonces, es un principio, neutralidad política. Las personas sí pueden hacer política, pero la cooperativa de ninguna manera. Ni Qué tampoco fabuloso. los directivos no pueden. Y esto es lo que hay que implementar acá, imprimir acá en Paraguay. Esto es lo que hay que gerenciar el país de esa forma. Y la mancomunión es la llave del éxito. ¿Y cuál sería el cambio? A ver si... En primer lugar,
Yo siempre digo cambio de chip, se llama eso en bien. idioma tecnológico. Cambio de chip. Coincidimos. Yo saco y pongo otro chip. ¿Y qué hacemos? Ese es un adoctrinamiento. En primer lugar, de los principios y valores cooperativos. Sí. Esos son ética, moral, disciplina de trabajo, solidaridad. Patriotismo, compromiso con las personas y su comunidad. Hay muchos valores que se enseñan y no solamente se enseña, sino que también se trata de practicar. Y eso es el trabajo de la cooperativa y los directivos, de valorar para que se aplique en la práctica esos valores de honestidad, confiabilidad, confianza, que son valores básicos, fundamentales, intangibles, pero mucho más importante que la plata. Mucho más importante. Claro, por supuesto. Y por ahí van las cosas. Por ahí se empieza. Uno para todos, todos para uno. No al revés. No todo para uno y después uno para todos. No. Si yo, número uno, no aporto, no tengo nada que recibir, no tengo nada que reclamar. Con derechos y deberes. Qué claro. Bueno, el Paraguay, ¿qué significa para un menonita? ¿Que el menonita es paraguayo también? ¿Cómo explicarías esta situación? Porque ustedes son un crisol de razas, vienen de Polonia, de Rusia, de qué sé yo, del Canadá, un montón de lugares, de Alemania. ¿Qué representa el Paraguay para Gustav Zawadzki? Estás entrando en un campo muy minado. ¿Sí? Muchas controversias culturales. Pero no importa, me gusta tu pregunta. Igual voy a tratar de responderte. Yo, Gustav Zawadzki, para mí, Paraguay es mi patria. Claro. Yo nací acá. Todo lo que tengo yo debo a esta patria, Paraguay. Para mi papá es su patria. Sí. Para mi abuelo fue un inmigrante que le costó muchísimo adaptarse. Y acá quiero explicar una cosa que es muy importante, que muchas veces ni los menonitas ni los propios paraguayos, por decir de una manera, la raza pura, claro, no entienden. Sí. ¿Qué esperan? Esperan de nosotros como grupo de extranjeros que nosotros tomamos los valores del Paraguay y también nos asimilemos a ellos. Sí. Y yo siempre digo, eso no es correcto. Se confunde la integración con la asimilación. Claro. La integración de los valores es lo mejor, lo más enriquecedor que puede haber. Claro. Y eso nosotros tratamos de hacerlo. Yo, por ejemplo... Ustedes ya están integrados hace tiempo. Integrar las buenas costumbres de los paraguayos con los de los menonitas y vas a tener un hombre de buena cultura, multicultural, con mucha cultura y con mucha altura. Y yo creo que eso es lo que realmente vale. Y eso, así yo me contemplo hoy. Claro. Esta clase de paraguayo integrado. ¡Qué lección! Yo apunto y eso quiero ser. ¡Qué lección de vida, Gustav Zawadzki! Te felicito personalmente porque realmente es lo que yo también pienso, no siendo menonita, no siendo cooperativista, pero pienso exactamente así. ¿Cuál es el valor real de la cooperativa? A ver, vamos, ¿qué significa una cooperativa? ¿Por qué se ve la diferencia económica o el poder adquisitivo tanto mayor en esas zonas donde la influencia es el cooperativismo? ¿Quieres saberlo, verdad? Sí, claro. Me imagino. Claro, eso es lo que quiero. Te voy a explicar. ¿Por qué? ¿Cuál es el valor? Sí. Es la esencia número uno. En las cooperativas, el número uno son las personas. Son las personas. Sí. Yo siempre digo, es demasiado fácil construir una fábrica de lácteos, larga vida, plantan pueblo fácil, ¿no? Sí. $17 millones, $28 millones, ya está. Pero llenar de contenido este edificio, esa es otra cosa. Otra cosa. Ese es el contenido del ser humano y esa es la esencia del cooperativismo. Primero la gente. La calidad humana. La calidad humana, la capacitación de la gente. Claro. Preparar con valores, inculcar, enseñar valores y tratar de vivir con todas las falencias a vida y por haber. Claro. Nadie es perfecto ni nosotros nada, por favor, no se entienda así. Pero sí, inculcar valores y vivir. Honestidad, confianza, no a la mentira, ahí empieza. Sí. No matar gente, sino valores y
Así como dice la Biblia, bajo el sudor de tu frente vas a ganar tu pan de cada día. Es un mandato de Dios. Así mismo. Y eso es lo que vale. Con el sudor de la frente. No a través del robo, no a través de las inteligencias, no a través de los engaños, no. A través del trabajo honesto desde la mañana, desde que sale el sol hasta que va el sol. Eso es, hoy ya trabajan 24 horas, pero quizás un poco exagerado ya a veces. Pero esto es la esencia del movimiento cooperativo. Y que el control democrático de las instituciones. Yo, Gustav Sawatzki, no soy presidente de Charter porque yo lo quiero. No. En nuestro sistema eleccionario, los socios proponen a los candidatos en las urnas. Claro. Para presidente y para los miembros del consejo, para la Junta de Vigilancia y para la Junta Electoral. Nada más. No es porque vos quisiste ser presidente. Entonces, los 4 más votados en las urnas son los 4 candidatos del presidente. Claro. Asimismo con los de Consejo de Administración, Junta de Vigilancia. De esos 4, entonces, la Junta Electoral pregunta si acepta o no acepta. Si acepta, entonces se hace el balotaje. De los 4 salen 2. Y a partir de ahí, cuando aceptas, tú puedes proponer tus ideas. Claro. Puedes decirle, así yo voy a trabajar, eso va a ser mi modo de trabajar. Es muy importante el control democrático. Bueno, entonces hace poco me dijo un presidente de la República también, ¿cómo es ustedes? ¿Ustedes se hacen reelecto así nomás? No, no es así. En Charter las reglas son muy claras. Puede ser reelecto una vez. Yo elijo por 4 años, después a trabajar 4 años. No hacer política ni politiquería, trabajar. Y puede ser reelecto una vez, otros 4 años. Eso es lo que a mí me pasó. Me eligieron en 2013, después me eligieron otra vez en 2016 para 17, 18, 19, 20. En 20 de marzo de 21 entregué la presidencia. Y esa es la alternancia que es muy importante en la democracia. Pues yo creo que es importante. Debe haber 2 periodos para que se pueda trabajar bien. Claro. Eso fortalece el sistema. Yo estoy siempre en ese tema. Pero, o sea, 2 periodos. 2 periodos y punto. Después tengo que salir 4 años. Claro. Puede volver a candidatarme. Sí. Pero eso es la democracia. El pueblo dice sí o no. Así nomás. La democracia. Y esto es, creo que son ejes tan fundamentales. Las personas, la educación, el control democrático, la neutralidad política. Es fundamental. Porque yo puedo ser del Partido Colorado, liberal, no importa. Cada uno puede afiliarse a su gusto. Pero en la cooperativa, no. Nadie se afilia, solamente al cooperativismo. Así mismo. Bueno, tengo 3 consultas más y nos falta 1 minuto, ya son las 11, pero rápidamente. Esto de la siembra, digamos, antes, ¿cuál es el nivel de deuda que tiene el sector cooperativo productor? ¿Tiene deuda también el sector cooperativo productor? Sí, claro que sí. ¿Y cuál es el nivel? No te puedo precisar con números, pero te voy a dar un ejemplo. En nuestra cooperativa, Choriza, hablo más, no es para despreciar a los demás, porque es lo que más profundamente conozco. La cooperativa tiene un programa generacional. Si un productor de leche que tiene 150 hectáreas llega a los 70 años, 75 años, no quiere producir más, ¿qué hace con su finca? Entonces, él lo puede vender, la cooperativa lo compra, le pagan 5 años en litros leche y ese se le vende a un socio joven de 20, 21 o 22 años. Claro, que emprende la misma historia. Y este establecimiento cuesta 2.500 millones de guaraníes. Entonces, esto se le da a este joven y esa es su deuda. Se hace el cálculo, el flujo de caja. Eso lo puede pagar en 15 años, en 20 años, así hace el flujo de caja. Perfecto. Entonces, le da un crédito de 20 años, sin intereses. Sin intereses. En materia que él produce, en litros leches. Él paga, por ejemplo, 1.500 litros por mes. Cada mes. Y así paga. Y en ese concepto se llamamos cambio transgeneracional. El cambio transgeneracional. Cambio generacional. De una generación a otra. Sí. Y es un programa muy dirigido. Y ese programa rige desde 2009 y creo que 18 o 20% de la leche de trébol hoy viene de jóvenes de menos de 27 años. Así, che. ¿Por qué? Logramos 2 cosas. Logramos que haya productores jóvenes cada día, que es muy difícil hoy en el mundo. Que van entrando pero
a la maquinaria de producción. Hay que darle la misma comunidad a los productores en la aldea que en la ciudad. La misma casa, la misma comunicación, por ejemplo, internet, todo tiene que tener un 4x4, una casa digna y transporte escolar que le lleva a sus hijos a la escuela. Claro. Tiene que ser un servicio completo. Y así, completo. Ese es un cambio generacional. Endeudado, 2.500 millones. Y ahí, claro, la media es mucho más bajo. Es mucho más bajo. Pero así se construye y se mantiene la sostenibilidad. Muy bien, la sostenibilidad. Bueno, ¿y en cuánto se estima la próxima cantidad de hectáreas a sembrar, por ejemplo? Entramos en ese terreno rápidamente. En este año 2022, la cantidad de hectáreas que tienen que ser sembradas. ¿En las cooperativas? Sí, sí o no. No te puedo decir. No tengo los datos, no quiero mentir. Y la producción agrícola que nos falta, digamos, porque nos falta tantas cosas a nosotros, los paraguayos en general, ¿se debe industrializar eso de la producción agrícola que nos falta? ¿Cómo es eso? ¿Por qué nuestros campesinos siguen estando y vienen a la ciudad? Porque nadie les hace caso, no se puede, digamos, distribuir su mercadería, sus productos. Ellos tienen que formar parte del cooperativismo. Ustedes también abren esas posibilidades para esta gente nuestra que sabe trabajar en el campo. Sí, señor. Sí, señor. En la FECOPROT estamos trabajando, y no solo en la FECOPROT, también en las cooperativas de base, pero es otro capítulo. Estamos trabajando hoy por hoy con 18,000 familias campesinas. Y en los últimos 8 años hemos invertido $33 millones en esas familias campesinas. 33. Trabajan muy bien, no solo plata de las cooperativas también, pero también a través de USAID, de JICA, trabajamos con muchos otros dinero. Hay mucho dinero que viene al Paraguay que uno puede aplicar muy bien en ese tema. Ahí, ¿qué hacemos? Asociaciones, grupos de comunidades que juntamos para enseñarla a producir. Y acá, el histórico error que se hizo con los campesinos es que nunca se le dio títulos a sus tierras, que no tienen ni tierra propia en primer lugar. En segundo lugar, no se les dio oportunidad a los campesinos a trabajar con dignidad. Y lo digo muy conscientemente. Muy bien. ¿Por qué? Porque hay que darle las herramientas. Y acá la filosofía todavía es muy ancestral. Muy ancestral. Porque ellos quieren que, no, el pequeño productor tiene que plantar así como antes con ese planta a mano, que tiene que plantar perejil con el dedo, todas esas cosas. Andate a ver solamente las escuelas agrícolas del Paraguay. 20 escuelas agrícolas, no vas a encontrar ni una cosechadora del último modelo. Ni un tractor del último modelo. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo ordeñan la vaca? Atado en cadena, atado a los pies y con una mano en la cara. Sí. ¿Pero en qué siglo estamos viviendo, señor? Siglo XXI. Por eso. Ese es el gran problema. Al paraguayo, al campesino, es un gran trabajador, es un gran campeón. Y nuestros políticos tiran la plata en no sé qué cosa en vez de concentrar eso a favor de la gente que necesita. Y voy a decir algo que quizás no me va a convenir lo que voy a decir ahora. ¿Por qué no se hace? Porque los políticos no lo quieren. Porque ¿qué pasa? Cuando vos le das oportunidad, le das tecnología, le das crédito, le das asistencia técnica y le das mercado donde puede vender a un valor real su leche, su carne, su todo lo que produce, entonces esa gente ya no les vota. Entonces esta gente vuelve a ser independientes mentalmente y también productivamente. Y eso no le gusta a ningún político. Discúlpame, es mi opinión personal y asumo lo que yo digo. Comulgo contigo. Entonces, y son muy valientes, Gustav. Eso es el PAEN. Y ahí le damos a enseñar la calidad de valor. O sea, hay que darle tierra propia y herramientas para... finanzas, asistencia técnica, respaldo, ayudarles, capacitación y cambio de chip. Y cambio de chip para que ellos entiendan cómo es trabajar en forma conjunta, en forma comunitaria, para llegar a entender la filosofía de los cooperativistas. ¿Cuál es el mayor capital, más valor que cualquier plata? La confianza. Más confianza, más confianza. Punto. Confianza. Y la última pregunta, querido Gustav Savatsky-Tous. ¿Qué falta del Estado paraguayo, digamos, para incrementar la inversión y la industrialización agropecuaria? Más o menos lo que dijiste recién, ¿verdad? Eso es lo que falta. Nosotros siempre decimos
y yo suelo decir a los presidentes en mi defensa gremial cuando estuve en la federación y lo sigo siendo. El Estado debe hacer 3 cosas fundamentales. Número 1, Sí. debe dar seguridad jurídica, número 1, y proteger la propiedad privada. Número 2, la seguridad física, por supuesto, es muy importante. Número 3, debe darnos caminos y debe darnos energía. Eso nomás, los 4 puntos, nada más. Que hagan lo que quieran para que nosotros podamos trabajar en paz. En la federación, más del 50% de nuestro trabajo es defendernos y hacer lobby en el Parlamento para que nos vengan todas esas leyes burros, perdón, la palabra. Sí, claro. Que nos atropellan las ocupaciones de tierra y todas esas cosas. Justamente el problema de la invasión de tierra. Y eso no puede ¿Cómo ser. se encuentra eso? Y es, bueno, ahora mermó bastante que con mucho lobby pudimos, y gracias a Dios tenemos buenos políticos en ambas cámaras que lo entendieron. Esa ley que se ha hecho punible, la ocupación de tierra, eso mermó, tranquilizaron bastante, ayudó muchísimo eso. Tienen que ser reglas claras y aplicadas. Aplicar las reglas. Y por supuesto, menos corrupción. Eso no hay nada que decir. Menos corrupción. Porque con muy poco impuestos se puede hacer muchas cosas si es que se administra bien. Y eso es si administra bien y se organiza bien. Y esa es otra cosa del cooperativismo. El cooperativismo tiene un control de sus finanzas cada año. Yo como presidente tengo que hacer un examen ante mis asociados. Sí. La Asamblea General Ordinaria es un examen universitario de cada año. Y no te van a perder un solo dólar. Si alguna cosa se fue al desviado, chao. Te fuiste, sonaste. Claro, sonaste. Y eso es lo que debe ser implacable la justicia con el robo, con la corrupción. Nada más. Bueno, Gustav Zabasky nos dio una cátedra impresionante de civismo, de honradez, de organización, de patriotismo, de todos los niveles. Y él tiene 3 hijos, 3 hijas, tiene 3 nietos y tiene corazón y alma también, porque alma se llama su señora y tiene corazón también. Una gran persona, se nota que es nuestro invitado Gustav Zabasky Toast, presidente de Toast, presidente del directorio de Bancop. Así que muchísimas gracias por la presencia, por haber venido expresamente desde Loma Plata, ¿verdad? A estos estudios exclusivamente para darnos una lección de vida, porque esto realmente es lo que todos queremos acá en Paraguay. Qué lindo sería un Paraguay cooperativista, un Paraguay que sea manejado por una administración cooperativa, cooperativista sería, ¿verdad? Alguien gente que piense en el país y que solamente se aboque a la producción y al desarrollo del país. ¿Cómo cambiaría el Paraguay? Muchísimas gracias, Gustav. Un abrazo enorme. Las puertas abiertas acá en esta radio para todos ustedes y en este canal de televisión, Canal 21. Y tenemos que ir allá un poco, a ver si me invitas a un encuentro allá con tu familia. Sería grato conocer allá lo que ustedes hacen, ¿verdad? Claro que sí. En vivo y en directo. Dale. Claro que sí, Bruno. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad. Con mucho gusto, siempre estamos presentes cuando podemos aportar algo para que este país vaya mejor, para que nuestro querido Paraguay vaya mejor. Estamos firmes con todo lo que podemos hacer, con nuestro esfuerzo de las cooperativas, con todo lo que nosotros podemos aportar. Estamos para aportar a este país. Claro que sí, vamos a decir también las cosas que hay que decir. A veces duele, a veces no, duele, pero hay que decirlo, como dice Pablo Herken, famoso. Pero sí, estás cordialmente invitado al Chaco Central, te invito, ya nomás. Así muy que amable. Públicamente comprometido. Sí, cómo no, así cómo que no, vamos a ir pase ahí, vamos a la familia y por supuesto a las cooperativas del Chaco, le vamos a dar una gira y vas a aprender muchas cosas, seguro. Seguro así que como sí. yo estoy aprendiendo contigo hoy acá. Gracias. No, yo aprendo contigo. Bueno, dankeschön. Gustav Zabasky, un gran empresario, un invitado de lujo con nosotros.